Geometría clase número 8 corresponde a la segunda parte de superficies. Vamos a ver algunas formas de parametrizar algunos tipos particulares de superficie. Muy bien, empezamos por el método que se conoce como el método de Monge, por Gaspard Monge. Una superficie que admita una expresión explícita, ¿sí? Que se pueda expresar de manera explícita. Z igual una función de x y de y, o podría ser x igual una función de z y, o por supuesto y igual una función de x y z. Es decir, una superficie que admita despejar una de sus variables. Bien, todas las superficies que se puedan expresar así, se puede utilizar el cambio de variables donde llamamos a xu, el dominio de u va a coincidir con el dominio de x, y lo vamos a llamar b, el dominio de b va a coincidir con el dominio de y z va a ser lógicamente función en lugar de x e y, función de u y b, haciendo esa sustitución. Esas tres componentes van a determinar la función vectorial que nos va a armar la parametrización. G de u y b, en este caso bueno, llamamos g porque acá arriba llamamos f a la función. U como primera componente, componente en x, b como segunda componente, componente y, y lo que sea la función explícita de u y de b como tercera componente. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la superficie determinada por z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es un paraboloide hiperbólico. Ahora vamos a ver el gráfico, pero bueno, lo reconocemos por su ecuación. Entonces, como admite su forma explícita, su escritura con una variable despejada, vamos a parametrizar por el método de Monge. Vamos a llamar a xu, a yb, y z nos queda, en lugar de x cuadrado menos y cuadrado, sustituimos la x y la y por u y b respectivamente, y conformamos la parametrización u cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Donde como u tiene el mismo dominio que x y como b tiene el mismo dominio que y, ambos son valores reales. Vamos a ver esto sobre un diagrama cartesiano. Bueno, tenemos acá en GeoGebra la superficie introducida mediante su ecuación y la misma superficie mediante la parametrización. Una superficie de revolución ahora es una superficie que se genera a partir del giro de una curva sobre un eje. Para explicar el método de parametrización de una superficie de revolución vamos a considerar una curva C contenida en el plano XY. Podría estar contenida en otro de los planos, el proceso de parametrización sería el mismo, simplemente habría que tener cuidado con cómo manejamos las variables, pero es una curva C, en este caso contenida en el plano XY, que gira en torno a alguno de los ejes coordenados, ¿no? Podría estar contenida en XY, girar en el eje X, estar en el XY, girar en el eje Y, o estar en el XZ y girar sobre el eje Z, etc. Hay que tener cuidado con los parámetros y las variables. Vamos a ver esto en un diagrama. Bueno, acá tenemos una curva contenida en el plano XY, según lo que vimos recién, y esa curva va a girar sobre el eje rojo y engendrar una superficie. Vamos de vuelta. La curva gira sobre el eje X y engendra una superficie. Esa es una superficie de revolución. Tomamos ahora una parametrización de la curva generatriz, es decir, de la curva que va a girar sobre el eje. Parametrizamos esa curva, la curva contenida en el plano XY, que es la curva C. F en este caso es la parametrización con U como parámetro. Le pongo convenientemente U porque después se va a transformar en una superficie, por eso quiero los parámetros U y B y no le estoy poniendo T, pero podríamos ponerle cualquier letra y después modificarla. La función f de u es una subfunción f1 de u como primera componente en x, f sub 2 de u como segunda componente en y, y 0
En este caso porque está contenida en el plano XY, así que la tercera componente es constantemente 0. Bien, consideramos como en el ejemplo gráfico que gira sobre el eje X, entonces lo que tenemos que ver ahora es que la coordenada en X de ese punto no se modifica. Volvamos al dibujo. Bueno, me voy a ir hacia la curva, ahí. Sobre la curva voy a poner un punto. Ese punto al girar se va a desplazar. Se va a transformar en un punto P. Gira junto con la superficie y se transforma en el punto P'. Lo que me interesa a mí es saber cuáles son las coordenadas del punto P', que es el resultante de girar junto con la curva hacia adelante, ¿no? Ese punto P es un punto arbitrario, pero contenido en la curva. Ese es el punto P que viene parametrizado por la función f que vimos recién. Tiene una coordenada en X funcional de U, una coordenada en Y funcional de U y Z es 0. Al girar, esas componentes cambian, pero la componente en X van a ver que no se modifica. Ese es el giro, ¿sí? Sobre esa línea celeste es donde gira ese punto, el ángulo B. Voy a apagar la superficie, ¿sí? A ver si se ve un poquito mejor. Ese punto, repito, gira y me interesan las coordenadas del punto P'. Como está girando sobre el eje X, la componente en X se mantiene constante. Todos los puntos P' de todo el giro completo tienen el mismo X. Entonces el X no se modifica. Lo que se va a modificar es la componente en Y, que la podemos ver de frente, ahí. Componente en Y, fíjense que pasa de un valor que, no sé, ahí en ese dibujo daría la sensación de estar cercano a 2, a menos 2 digo, se modifica y la componente en Z, que se hace negativa en este ejemplo, pero se modifica, no pasa de ser 0, pasa a ser algún valor. ¿Cómo vamos a obtener esas dos componentes que nos faltan? Porque ya sabemos que X se mantiene. Bueno, vamos a considerar ese triángulo, que es el triángulo provocado por el giro B, el giro del ángulo B, y lo que tenemos que identificar ahí es que la nueva componente en Y, que es el eje verde, es el cateto adyacente de este triángulo, o digámoslo así, la base de este triángulo rectángulo. Y la coordenada en Z es el cateto opuesto al ángulo B, es decir, la altura de este triángulo. Este triángulo rectángulo tiene por hipotenusa el radio de giro. La distancia que va desde el origen de coordenadas acá hasta el punto P es la hipotenusa de ese triángulo. Y esa hipotenusa, ese radio de giro, es la coordenada en Y del punto P. La coordenada roja está marcada ahí entre 1 y 2. Y la coordenada en Y anda ahí cercana de menos 2. Al girar, se transforma en el radio de giro. Ese radio de giro, por supuesto, depende, ¿no?, de esa coordenada en Y. Entonces, este triángulo que me queda acá tiene ángulo B, acá, ángulo B corta, por hipotenusa, tiene la coordenada en Y del punto P, y me interesa averiguar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, es cuestión simplemente de aplicar trigonometría en ese triángulo. Eso nos permite decir que la coordenada en X sabemos que se mantiene, así que el punto P' que yo quiero parametrizar, la coordenada en X antes era F1 de U, ahora sigue siendo F1 de U, y las otras dos componentes van a ser una, Y es la hipotenusa por el coseno de B, y la otra es la hipotenusa por el seno de B, ¿no? Por trigonometría. Recordemos que el coseno de B es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y el seno de B es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y habíamos visto en el dibujo que la Y, la coordenada en Y del punto P', es el cateto adyacente, y la coordenada en Z es el cateto opuesto. De ahí, de ese concepto trigonométrico, despejamos esto. Entonces ya tenemos el punto P' parametrizado. X se mantiene constante, Y se define de esta manera y Z se define de esta manera. Nos queda una función vectorial que nombramos G,
donde x es f1 de u, y es f2 de u por coseno de b, hay dos parámetros, y z es f2 de u por seno de b. Nos queda esta parametrización con x, y z, donde el dominio de u depende de la función f acá arriba, depende de cómo parametrizamos la curva generatriz. Y b es el ángulo de giro. Entonces irá de 0 hasta, según cuánto quiera girar yo. Puedo querer generar una superficie completa de 0 a 2pi, o generar, no sé, media superficie. Vamos de vuelta al dibujo. Apago estos auxiliares, apago los puntos auxiliares, y la superficie puedo querer que gire ahí, por ejemplo, no sé, generar de 0 a 180 grados, o que gire completo. Esa sería la superficie de revolución. Bueno, ejemplo de esto. El ejemplo es precisamente el dibujo que estuvimos viendo. Vamos a generar la superficie obtenida por la revolución sobre el eje X de esta expresión, de esta parábola acotada para x igual menos 1, 2. ¿Sí? Vamos al dibujo, apago la superficie, es esa parábola, ¿no? Esta parábola es esa que me está dando el ejercicio, y el x está acotado entre menos 1 y 2. Por eso no es la parábola completa, sino que es ese tramo de parábola que vamos a hacer girar. Muy bien. El primer paso era obtener una parametrización de la curva generatriz. Entonces vamos a parametrizar esta función que, como admite escritura explícita, y igual a función de x, hacemos monge. Llamo g a la parametrización de la curva. Fíjense que acá el dominio, como estoy haciendo monge, el dominio de u es igual a x, y el dominio de u es igual al dominio de x. Y como el dominio de x es de menos 1 a 2, el dominio de u es de menos 1 a 2. AR3, donde x es igual a u, y es igual a u menos 1 al cuadrado menos 2, que sería todo esta segunda componente de la parametrización de la curva, y 0, porque está contenida en el plano XY, ¿no? Esta es la curva, no la superficie cilíndrica que se extiende a lo largo del eje Z, sino la curva contenida en el plano XY. Bueno, ahora necesito tomar este punto. Esto que está acá sería la parametrización en el dibujo del punto P. Vuelvo al dibujo. Pongo el punto P. Esa es la parametrización de ese punto. Ese punto lo tengo que hacer girar. Ahí. Con mis auxiliares de giro y con ese triángulo, tengo que encontrar ahora la coordenada en Y y la coordenada en Z. Pero eso lo vimos recién. La coordenada en Y es el cateto adyacente, ¿sí? Y la coordenada en Z es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Entonces, el punto genérico, P, que tiene la componente u menos 1 al cuadrado menos 2, que sería la componente de Y, Z, pasa al girar sobre el eje X a tener coordenada en X igual que antes, constante, porque como gira sobre el eje X, la coordenada en X no cambia. La coordenada en Y pasa a ser la hipotenusa por el coseno de B, y la hipotenusa es lo que antes era la coordenada en Y, y Z pasa a ser la hipotenusa por el seno de B. Entonces ahí tengo la parametrización. Tengo la función vectorial x y z definida por estas tres expresiones, donde el dominio de u depende de esta parametrización de la curva que tenía dominio menos 1 a 2. Entonces u va de menos 1 a 2. Y b, que es el ángulo de giro, le pego el giro completo. Acá sería, bueno, de 0 a alfa sería de 0 a 2pi. Tendría más sentido para que pegue toda la vuelta, ¿no? Es la parametrización que estuvimos viendo. Vuelvo al dibujo. Apago todos estos auxiliares. Y bueno, la parametrización que está acá abajo, que se ve ahí abajo, entre menos 1 y 2, y desde 0 hasta 2pi, es esa. Esa es la parametrización de la superficie obtenida por la revolución de la curva roja sobre el eje X. Avanzamos. Vamos a hablar de una superficie reglada ahora. Una superficie reglada es aquella que es engendrada por el desplazamiento de una recta, que se llama la recta generatriz,
sobre una curva o más curvas que se llaman curvas directrices. También a veces se puede definir una superficie reglada como aquella que en cada punto de la superficie se puede determinar una recta contenida íntegramente en la superficie, ¿no? Por ejemplo, un plano sería una superficie reglada desde este punto de vista. Si yo desplazo una recta sobre otra recta, genero un plano. Bueno, ¿qué hacemos para obtener una parametrización de una superficie reglada? Bueno, tenemos primero una parametrización, necesitamos una parametrización de la curva directriz. La curva directriz, que acá estamos llamando C, puede estar contenida en el plano XY, puede no estar contenida en el plano XY. Es una curva y como toda curva en R3 se puede parametrizar. Necesitamos una parametrización de la curva, que en este caso estamos llamando C de U, la curva C de U. Bueno, la recta generatriz tiene ecuación vectorial de recta. La ecuación de la recta R es un punto genérico X, Y y Z que tiene un vector director W por un parámetro que acá estamos llamando B. Acá este B sería lo que en álgebra lineal se suele poner lambda como parámetro de las rectas, pero bueno, acá lo estamos llamando B convenientemente, más un punto que le pertenezca a la recta. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A ver, vamos a un dibujo. Acá tenemos como curva directriz la misma curva que estábamos trabajando recién. Y lo que vamos a hacer es definir un vector director. Ahí un vector puede ser un vector arbitrario cualquiera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es tomar ahora una recta que para un punto determinado, para cada punto determinado de la curva, por este punto P, pasa una recta que tiene la dirección del vector director naranja. Esa sería la recta generatriz. Entonces acá a cada punto P le corresponde una recta generatriz que al desplazarse sobre la curva genera una superficie, engendra una superficie, ¿no? Bien, esa superficie es, a ver, vamos a darle ahí, sería esa. La recta, al desplazarse sobre la curva, va engendrando una superficie. Que en este caso, fíjense que es una superficie cilíndrica, ¿no? Se desplaza a lo largo de una trayectoria recta. Si yo cambio el vector director, cambia la dirección de la recta. Si este vector, por ejemplo, está vertical, bueno, ahí no se lo ve vertical, ahí, más o menos por ahí, no, tampoco, pero no importa. Ahí se desplaza y genera una superficie, ¿no? Bueno, ¿cuál es la particularidad que tiene esta recta azul, que es la recta generatriz? Bueno, la recta generatriz pasa por el punto P. Y el punto P es un punto perteneciente a la curva directriz. Vamos a la diapositiva. Bien, la curva directriz tiene como punto arbitrario C de U, ¿no? Este punto C de U para un U sub 0 pertenece a la curva. Y la recta tiene que pasar por un punto de la curva también. Entonces este P sub 0, le pido a este P sub 0 que pertenezca a la curva directriz, ¿sí? La curva directriz entonces la puedo utilizar como punto P sub 0 perteneciente a la ecuación de la recta. P0 debe pertenecer a la curva. Vuelvo al dibujo. Ese punto que dice P es P0. Pertenece a la recta y pertenece a la curva. Entonces, en la parametrización de la recta, sustituyo P sub 0 por un punto de la curva. Me queda la expresión W por B más, y en lugar de P sub 0 pongo la parametrización de la curva. Entonces esto se transforma ahora en una ecuación que tiene dos parámetros, U, que viene de la curva, y B, que viene de la recta. Entonces todos estos puntos son puntos que pertenecen a las rectas directrices o a la recta, generatriz al desplazarse sobre la curva. Entonces me queda una parametrización que acá lo expreso al vector W como W sub 1, W sub 2, W sub 3. Y fíjense que la primera componente termina siendo W sub 1 por B más C sub 1 de U, acá.
Segunda componente es W sub 2 por B más C sub 2 de U y W sub 3 por B de C sub 3 de U. Y esta parametrización con dos parámetros, esto que estamos viendo acá, es la parametrización de la superficie. El dominio de U proviene de la curva directriz, entonces depende de cuál es el parámetro, cuál es el dominio que le asignamos acá en C sub U. Y B pertenece a todos los reales, o al menos quedará acotado por si yo quiero que los puntos utilicen toda la recta a lo largo o esté restringida. Vamos al dibujo para explicar eso último. En este caso la recta, si yo le permito a la recta que complete todo desde más infinito hasta menos infinito, entre comillas, me va a generar una superficie extensa. Si yo acoto el parámetro de B, puedo generar, por ejemplo, una superficie de este estilo, donde B irá, no sé, de menos 0,8 a 0,8 y no genero una superficie que se extienda a lo largo de toda la trayectoria de la recta directriz. Bueno, un ejemplo. Parametrizar la superficie obtenida por la recta de vector director constante 1, 2, 3 al desplazarse sobre la curva, la misma curva que vimos recién. Así que lo que voy a hacer es traerme del ejemplo número 2 la parametrización que ya teníamos. Esta sería la parametrización que llamamos C recién, ¿no? Es la parametrización de la curva directriz. El vector director es constantemente 1, 2, 3. Vamos al dibujo. Apago la superficie, le tengo que pedir, apago la recta generatriz, le tengo que pedir a este punto que tenga coordenadas 1, 2, 3. Uno, 2, 3. Ahí está. Ese es el vector que tiene la dirección de la recta que yo quiero. Entonces ahora la recta generatriz tiene esa dirección y al desplazarse va generando esa superficie. Quiero una parametrización de esa superficie. Bueno, ¿cómo es la parametrización de la recta? La recta generatriz, la recta que se va a desplazar por la curva. Bueno, tiene por vector director 1, 2, 3 por el parámetro B más un punto que le pertenezca. Este punto P sub 0 es el que debe pertenecer a la curva G. Nos queda ya la parametrización de la superficie. Lo que hacemos es sustituir este punto P0 por un punto genérico de la curva, es decir, por la parametrización de la curva, de los puntos de la curva, y al resolver esta expresión algebraica ya nos queda la parametrización. Primera componente sería 1 por B más U, segunda componente sería 2 por B más toda esta expresión, y tercera componente sería 3 por B más 0, donde U depende del parámetro del dominio que tenía U en la curva, que era de menos 1 a 2, y B depende del tramo que el ejercicio me solicite. B en este caso lo hacemos valer todos los reales y hacemos la superficie. Esta es la parametrización de esta superficie, que es una superficie reglada y también una superficie cilíndrica. Bueno, un ejemplo más de otra superficie que es también reglada, pero que no es una superficie cilíndrica, es la superficie obtenida por la recta que tiene un vector director que no es constante, sino que viene definido por esta expresión, ¿no? Esta expresión define la dirección de la recta. Para cada valor de U, esto es un vector que tiene una dirección diferente, o al menos no necesariamente igual. Y en este caso U va de 0 a 2pi. Y sobre esta recta se desplaza sobre una circunferencia de radio 1. Entonces podemos parametrizar la curva directriz directamente, como ya sabemos, coseno de U, seno de U, 0 con U de 0 a 2pi. Vamos a ver estas dos cosas en un diagrama. Bueno, tenemos primero la función que determina la dirección del vector. Esa sería la parametrización de la curva W, llamada ahí arriba. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es que hay un vector para un punto determinado, que a medida que el parámetro U va tomando diferentes valores, se va modificando la dirección. ¿Sí? A medida que avanzo sobre la curva, define un punto que define un vector, y ese vector va a definir la dirección de la recta que se va a desplazar
sobre la curva. ¿Qué curva? Bueno, la curva directriz es esa circunferencia. Entonces a cada punto de esa circunferencia le corresponde una recta con una dirección. Voy a apagar momentáneamente la dirección, el vector, el punto. Bien, ahí tenemos. A ese punto, sobre ese punto va a pasar una recta que va a tener una dirección. Y a cada punto de la curva directriz, sobre cada punto de la curva directriz va a pasar una recta. El tema es que a un punto determinado, por ejemplo ahí, le corresponde una dirección en la recta, que es esa. Si yo desplazo el punto, fíjense que cambia la dirección de la recta. Entonces no es como en el caso anterior una recta de dirección constante. ¿Sí? Bueno, sobre el punto determinado, vamos a empezar ahí, vamos a trazar la recta generatriz. Esa recta azul tiene la dirección del vector azul. A medida que el punto avanza, la recta que pasa por el punto contenido en la curva tiene la dirección del vector. Ese desplazamiento, voy a apagar el vector director, espero que eso se haya entendido, va engendrando una superficie. Esta es una superficie reglada. No lo parece, engaña, pero es una superficie reglada. En cada punto se define una recta y se define por una recta que se desplaza sobre una curva. Bien, si vemos la superficie así, por ahí no la terminamos de reconocer, pero si yo acoto el parámetro o la longitud que voy a usar de la recta, lo hago un poco más corto, ahí por ejemplo, a ver, ahí, por ahí podemos identificar esa curva. A ver, voy a apagar la recta generatriz, curva directriz y el punto. Esa es la superficie que se genera, que es la que se conoce como la cinta de Mobius, que es una superficie reglada. Bueno, si quiero una parametrización de esta superficie, tengo que parametrizar la recta generatriz, que tiene por expresión vectorial dirección, que en este caso es función de u, por el parámetro b, más el punto que pertenece a la curva. Entonces nos queda w de u, que es esta parametrización, por el parámetro b, más el punto sobre la curva, que es esta circunferencia. Entonces cuando reescribimos esto, componente a componente, nos queda primera componente por b, más primera componente de c, segunda componente de w por b, acá, más segunda componente de c, que es seno de u, y último es tercera componente de w por b, y bueno, como la tercera componente de c es 0, nos queda b por seno de u sobre 2. Donde u va de 0 a 2pi, igual que acá arriba, y b, en este caso, bueno, si lo hacemos todos los reales, ocupamos a lo largo de la trayectoria. Si no, lo podemos hacer valer, no sé, de -1 a 1, y nos quedamos con una cinta, ¿no? Con la cinta de Mobius.